Muy bien, buenas noches. Es de veras un gran privilegio y un buen gusto poder también saludarles. Quizá algunos ya los conocemos. Ahorita tan solamente tenemos 12 ya participantes, asistentes a esta. Y bueno, gracias por participar, ¿verdad? A este seminario. Creo que es muy importante lo que vamos a escuchar hoy esta noche. Tenemos dos conferencias que van a estar, eh, van a estar divididas en 30 minutos, si mucho fuera 35 minutos tal vez por ahí, y con una pausa para dar un tiempo a las preguntas, a los comentarios, por favor, para que lo tomen en cuenta. Yo espero que esto sea beneficioso, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y qué bueno que ustedes son el futuro del día de mañana, la juventud, primeramente, ¿verdad? Y de hecho, los que ya somos un poco más adultos, pues igual creo que también cada día estamos aprendiendo y esto nos enseña, ¿verdad? Tantas cosas y el poder quizás ser el modelo, ¿verdad? Ante muchos. Yo espero que ustedes a esta altura, esto va para los jóvenes, ¿verdad? A esta altura, pues también les pueda servir de mucho y ustedes puedan ser ese ejemplo ante la sociedad, ¿verdad? O donde quiera que ustedes quizás se muevan, ¿verdad? Ese ámbito que regularmente, pues todos los días estamos ahí, ¿verdad? Manejando. Así es de que créanme que es una bendición poder tenerles en esta plataforma de Zoom y ante todo este programa, ¿va? Conexión 2020, pero que hoy este programa está siendo parte de un proyecto, ¿verdad? Ese proyecto pues es el tema, creo que ustedes ya vieron, ya le dieron un ojo a la información, a la invitación que se les envió, ¿verdad? Y es un proyecto bastante especial que tiene vinculación, ¿verdad? Con la Universidad Da Vinci. Entonces, este proyecto, pues el fin, el objetivo es fortalecer, ese es el título, el tema, ¿verdad? Del proyecto, fortalecer uh, el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo, igual las familias, yo creo que ahí se encierra todo, en las familias, ¿verdad? Y ante todo el liderazgo y específicamente hablamos ahí de la iglesia, pero o sea, mi gran deseo es que no se quede solo ahí, ¿verdad? Sino que vaya un poco más fuera de lo que es la iglesia para poder alcanzar, ¿verdad? También fuera de la iglesia a toda la gente que sea posible, porque de hecho esto lo pasamos posteriormente también en las redes sociales, lo que es Facebook y también a YouTube. Así es de que si alguien pues quiere después verlo, descargarlo, que quiere descargar ese video, lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad? Ya en un día, siguiente día, para que lo puedan ver. Así es de que será una bendición entonces el poder iniciar con la primera conferencia y listos ahí a las preguntas necesarias. Yo creo que para que ustedes sepan, la primera conferencia, ¿verdad? La primera charla hoy tiene que ver con la parte, con ese tema de la parte, quizás las partes legales en cuanto a obligaciones, derechos, ¿verdad? De los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, pero ya el licenciado Ranferí, ¿verdad? Que es abogado y notario, él va a tratar de dar entonces esas generales iniciales y los consejos necesarios también, ¿verdad? Yo voy a dejar en él ya el micrófono, así es de que atentos y cualquier pregunta, entonces en términos de 30 minutos, yo creo que él va a ir aterrizando para poder entonces dar oportunidad a sus preguntas y a sus comentarios. Y por favor, y siempre pues pueden dejar su nombre, igual ahí en el chat también va a ser necesario su nombre, un nombre y un apellido suficiente, ¿verdad? Para ello y sus comentarios, porque al final a veces no a todos se les puede escuchar o tomar en cuenta, pero los pueden dejar ahí también. Pero por favor, si alguien quiere hacerlo verbalmente, pues, o oralmente, pues lo pueden hacer ahí, pueden abrir su micrófono en su momento. Así es de que con usted, licenciado Ranferí, para iniciar esta noche, esta primera parte. Muy bien, gracias, Pastor. Dios lo bendiga. Buenas noches a cada uno de los participantes en esta plataforma, en la cual pues tenemos esta breve conferencia de 30 minutos, pero creo que va a ser muy edificante en aspectos legales específicamente, ¿verdad? Sabemos que en cada sociedad del mundo y específicamente en Guatemala,
somos regidos por leyes, las leyes vigentes en nuestro país, que debemos de una o de otra manera cumplirlas para que el sistema jurídico en todo el país de Guatemala pues se esté desarrollando de la mejor manera posible. Dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro de cada ámbito en el cual nos relacionemos nosotros como seres humanos, siempre van a haber normas jurídicas que debemos de cumplir a cabalidad. Y dentro de esas normas jurídicas tenemos un sinfín de leyes vigentes en nuestro país en las cuales pues, nos van normando específicamente ciertos derechos y ciertas obligaciones también que nos rigen. Todo ser humano tiene derechos, pero también todo ser humano tiene obligaciones que cumplir para que de esa manera haya una convivencia pacífica dentro del Estado de Guatemala, dentro de nuestra sociedad y más sintetizadamente dentro de nuestra familia. Esta noche quisiera hablar precisamente de algunas obligaciones que tienen los padres hacia los hijos. Es algo elemental específicamente que nosotros como padres, o sea, los padres, y cuando digo padres estoy hablando tanto del sexo masculino como sexo femenino, o sea, no solamente me estoy dirigiendo al padre específicamente como papá o como cabeza de hogar, sino que también me dirijo a esa madre que de una o de otra manera en un momento determinado cumple ese rol específico dentro del hogar. Ahora, hay un sinfín de obligaciones, lógicamente, que establece la normativa jurídica vigente en nuestro país, pero hoy quiero hablar específicamente de una obligación muy importante, como lo es la obligación de los alimentos, obligación de padres a hijos hacia los alimentos. Y cuando hablo de este término específicamente de alimentos, el artículo 78 del Código Civil hace una definición de lo que es el término alimentos. Cualquiera podría considerar, bueno, alimentos, ya sé, es el sustento del hogar, es cada alimento que llevan a la casa y lo que nosotros nos comemos o consumimos. Pero no solamente ese término debemos de considerarlo, sino que estamos hablando de alimentos desde un término jurídico mucho más amplio que el sustento. Y el artículo 78 dice que la denominación de alimentos, dice, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, en primer lugar, para la habitación, para el vestido, para la asistencia médica y también educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Esa es la definición. O sea que la ley misma da una definición. La ley específica, tanto la sustantiva como la objetiva, no siempre da definiciones. Por lo general siempre da ordenamientos, normas establecidas, pero no definiciones. En este caso específico sí da una definición. Ahora, ¿quiénes están obligados a alimentar a sus hijos? Pues lógicamente los padres. En nuestra sociedad guatemalteca la mayoría es el padre de familia el que sale a laborar para poder llevar el sustento a su hogar. Pero cuando hablamos de sustento, o de alimentos, perdón, no solamente estamos hablando de ese sustento alimenticio que necesita el niño, el adolescente o el joven, hasta la mayoría de edad. Porque recordémonos que esa obligación que tienen los padres de alimentos, dice la ley claramente en este artículo 278, en su parte final dice, cuando el alimentista es menor de edad. Ahora el artículo 8 del Código Civil nos menciona la capacidad de la persona y dice que la capacidad de la persona se adquiere a la mayoría de edad. Eso da a entender precisamente que el menor de edad, o sea, el de 18 años para abajo, es una persona considerada por la ley incapaz de algunos actos jurídicos. Incapaz en este caso de poder proveerse él mismo de sus alimentos, porque hay otros derechos específicamente que él tiene y uno de ellos es el alimento, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros como padres
o como futuros padres de la juventud también sepa realmente estos derechos y estas obligaciones previo a un noviazgo y posteriormente a un matrimonio. No es solamente de procrear a hijos, no solamente es de tener a 1, 2, 5, 10 hijos y luego desampararlos a su libre albedrío. No, definitivamente que no. Recordémonos que, si bien es cierto, nosotros tenemos un derecho, dice la ley también, a procrear a nuestros propios hijos, dice el artículo 78 del Código Civil, cuando está hablando referentemente al matrimonio, nos da ese derecho, procrear a nuestros propios hijos, ¿verdad? Y si lo vemos desde un punto de vista de principios bíblicos o principios cristianos, sabemos que los hijos son una herencia de Jehová. Eso quiere decir que los hijos entonces son un regalo precioso de nuestro Señor para nosotros. ¿Cómo estamos atendiendo ese regalo? ¿Cómo estamos cumpliendo también con nuestras leyes terrenales cuando hablamos de esos hijos? Entonces, si bien es cierto que el padre, al momento de procrear a sus propios hijos, no solamente tiene ese derecho de procrearlos, sino que inmediatamente tiene la obligación de llevar el sustento al hogar, de velar porque ellos tengan, por lo menos aquí en Guatemala, y es una bendición, tenemos la costumbre de tener 3 alimentos seguros, o sea, el desayuno, almuerzo y cena, y si es mejor, pues podríamos tener una pequeña, breve refacción entre comidas, que casi la mayoría pues lo hacen, y qué bien que los niños lo puedan hacer, cuando existen padres responsables, cuando saben que están y deben de cumplir esa obligación que está regulada en nuestro ordenamiento jurídico legal. Ahora, aparte del sustento alimenticio, también dice la habitación, que es elemental. Los padres, el padre en este caso, si habláramos del padre, porque, repito, en Guatemala, pues es el padre, por lo general, la mayoría de veces, el que está obligado en llevar el sustento a la casa, pero también en de proveer un lugar adecuado para que sus hijos habiten ese lugar, o sea, tengan un techo seguro, ¿sí? De la misma manera, un vestido para los hijos, o sea, el vestuario, toda la vestimenta referente a los hijos. Todo esto que estoy hablando simple y sencillamente es de acuerdo a las posibilidades económicas del padre, porque tampoco podríamos exigirle cosas que serían irreales, o sea que no podría él satisfacer el padre. Si tiene una cantidad determinada de ingresos al mes, pues lógicamente en base a esa cantidad administrarla en una forma adecuada y darle lo mejor a sus hijos. Eso es lo mejor. Ahora, aparte del vestido, también habla ese término de alimentos a una asistencia médica. También en cualquier momento que el hijo esté sufriendo de algún padecimiento físico, mental, psicológico, etcétera, pues el padre está obligado a llevarlo a lugares apropiados y profesionales donde le puedan a él servir de la mejor manera posible y atenderlo para que él viva bien. El niño se esté criando en un lugar donde sea adecuado para que él no sufra ninguna desaveniencia que venga a afectar algún trauma futuro en su vida. Aparte de eso, también los padres están obligados a la educación y a la instrucción del alimentista. Cuando hablamos de educación, nos podríamos referir así específicamente a la educación que debemos de proveerle a los niños en los centros o establecimientos adecuados para una buena administración, una buena educación. Ahora, el padre tiene en conveniencia con la madre buscar esos centros adecuados. No es nada más de inscribir a un niño o a un joven en un lugar donde no sepamos exactamente cómo va a ser atendido ahí, con qué principios va a ser atendido, quiénes van a ser sus docentes, quiénes van a ser esas personas que van a inculcar buenos principios también, aparte de las obligaciones que tienen los padres, estos docentes, quiénes van a inculcarle a ellos lo mejor para un futuro. Ahora, cuando hablamos de esa educación,
Estamos hablando de esos centros educativos, aquí específicamente. Pero hablamos de una instrucción también que está obligado al padre de guiar a través de parámetros prácticos a sus hijos para que ellos se desarrollen de la mejor manera posible y puedan llegar a ser personas o ciudadanos útiles a esta nación, a este país de Guatemala. ¿Y cómo empezar? ¿Dónde empiezan los buenos líderes? Los buenos líderes empiezan desde el hogar. Desde el nacimiento se les empiezan a inculcar principios adecuados para que ellos, a través de su desarrollo intelectual y físico, puedan llegar a ser personas que sean útiles a una sociedad. Cuando el padre de familia cumple estas obligaciones que tiene de alimentos hacia sus hijos, correspondiéndole toda esta gama de obligaciones como el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la educación y la instrucción, cuando el padre cumple esto, está creando a un joven o a un futuro líder de beneficio para nuestra nación de Guatemala. Cuando el padre se desobliga de estas circunstancias o de estos parámetros tan importantes dentro de la familia, lo que viene a generar son personas resentidas, jóvenes o señoritas con traumas psicológicos que vienen a repercutir después, no solamente dentro del hogar, sino que a repercutir dentro de una sociedad que cada día se va a ir degenerando más y viene a repercutir a un total desordenamiento, tanto legal, jurídico, social y cultural, como en muchas veces lo podemos denotar en nuestro país. ¿Cuánta violencia existe? Y que decimos, ¿por qué tan violentos? Pues lógicamente en su hogar, en un momento determinado, no le pudieron dar a ellos lo que ellos necesitaban y lo que los padres estaban obligados específicamente a darles a estos jóvenes. Ahora, ¿quién es el obligado en la minoría de edad? O sea, de 0 a 18 años. Lógicamente los padres están obligados a suministrarle, a proveerles a sus hijos todo lo referente a los alimentos. Y de esto, pues lógicamente sabemos que en la mayoría de casos, los padres son personas responsables, personas que tratan de cumplir con sus obligaciones, en la mayoría de casos, ¿verdad? Pero hay casos también, lastimosamente, dentro de nuestra sociedad y más actualmente, donde algunos varones solamente procrean hijos con una o con otra señora, dejándolos al olvido, sin cumplir con esas obligaciones que se tienen. Y esto viene a traer como consecuencia lo anteriormente dicho. Una anarquía total en una sociedad totalmente desintegrada. En una sociedad y en unas familias desintegradas donde solamente la madre está ahí tratando de cumplir de la mejor manera posible con estas obligaciones, que solamente la madre no es la obligada para cumplirlas, sino que más bien padre y madre, o sea, ambos han procreado a niños, tienen la obligación de velar por ese niño desde la concepción, dice el Código Civil, porque desde ahí se le considera ya con derechos a esta persona, desde la concepción, o sea, desde el momento de que es concebido un niño en el vientre de la madre, desde ahí el padre ya tendría que empezar a velar por el cuidado de ese futuro niño y por sus cuidados. Cuando se cumple con esto, hay una sociedad más sana. Cuando se cumple con esto, hay una familia integrada, sana, y a futuro podemos ver nosotros con satisfacción a nuestros hijos como buenos líderes en la sociedad, con buenos principios, en la iglesia, también como líderes enfocados. Y cuando digo líderes enfocados, con líderes con buenos principios que vienen a velar por una sociedad mejor. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero ¿cómo llegar a lograrlo? A través del cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en nuestra ley. Hoy les he hablado solamente de un artículo y las leyes conllevan cientos y miles de artículos
que nos hablan específicamente de derechos y obligaciones, ¿sí? Y nosotros obligadamente debemos de conocer esas nuestras obligaciones. Que cuando hablamos de obligaciones no es quiere hacerlo, es debe de hacerlo. Es algo que tiene precisamente que hacer un padre de familia. Qué bonito es procrear a un niño, qué bendición es procrear a un hijo, pero también eso genera responsabilidad, genera obligaciones, genera esfuerzo, genera trabajo. Algo que se me viene a la mente ahorita es un pasaje de la Biblia que está en 2 capítulo 12, versículo 14. En la traducción del lenguaje actual me gusta porque dice, está hablándole Pablo a los corintios y dice, ya estoy listo para ir a visitarlos por tercera vez, pero tampoco ahora les pediré que me ayuden con dinero, dice. Me interesan ustedes, no su dinero. Al fin de cuentas no son los hijos, y en esto quiero enfocar, al fin de cuentas no son los hijos los que deben juntar dinero para los padres, sino los padres los que deben juntar dinero para los hijos. Y ustedes son mis hijos, dice Pablo a los corintios. Hijos espirituales, lógicamente. Con mayor razón, los hijos de sangre. ¿Cuánto nosotros tenemos esa obligación de proveer? Y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, dice Pablo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes, si yo los amo tanto. Vean, los padres de familia se gastan al trabajar, se esfuerzan, madrugan, se desvelan, pero las satisfacciones que trae un hijo bien criado no tiene precio, definitivamente. Ahora, entonces son los padres los obligados a proveerle sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción a sus hijos. Y es legal. El artículo 78 lo dice, obligación. Caso contrario, que un padre no lo llegue a cumplir, pues hay una ley específica, hay un juez competente que va a hacerlos cumplir en forma coercitiva, aún imponiéndoles la fuerza pública. Eso es importante saber. ¿Quiere hacerlo a las buenas? Puede hacerlo. ¿No quiere hacerlo? Pues también hay ordenamientos jurídicos que van a obligar a hacerlo definitivamente. Ahora, aparte de esto, de lo legal, quiero enfocarme un poquito, así rápidamente, con respecto a otras obligaciones que tienen los padres. Y unas obligaciones importantes son las obligaciones morales. Una obligación moral del padre de familia es ser ejemplo a través de sus acciones y a través de su forma de vivir. Los hijos adquieren la sabiduría, adquieren las buenas acciones, sus pensamientos positivos, cuando ven a un padre que es guiado por las buenas costumbres, por las buenas formas de vivir, y sus acciones siempre van a ser encaminados al bien. El hijo lógicamente va a adquirir esa instrucción para ponerla posteriormente en práctica también en su familia y en la sociedad. Ahora, es obligación de los padres de familia también inculcarle principios y valores a los hijos. No solamente esa situación de llevar el sustento al hogar, de llevar dinero al hogar, sino que también debemos de comprender que guiar a nuestros hijos a través de principios y valores morales es una obligación nuestra. ¿Cómo cumplir? ¿Está llegando usted tarde a su casa porque ha trabajado todo el día? Pues aunque sea tarde, aunque esté cansado, lógicamente tiene que ir a dedicarles un tiempecito a sus hijos, un tiempo de calidad. Posiblemente el tiempo que usted desarrolla o se desenvuelve en su trabajo sea demasiado por las mismas que existen dentro de un hogar, pero debe de buscarse un momento para inyectar una palabra de sabiduría a sus hijos, una palabra de un principio que va a poner lógicamente en práctica. ¿Qué principios podemos mencionar que los padres están obligados a enseñarles a sus hijos? ¿O qué valores? Los valores del amor, el valor del respeto, el valor de la bondad, el valor de la amistad, el valor de la misericordia misma hacia nuestro prójimo,
Esos son principios que debemos de tener enraizados de nuestro corazón, porque recuérdese, uno acciona conforme lo que tiene en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted tiene amor en su corazón, pues lógicamente sus acciones van a ser de esa manera. ¿Cómo se va a desenvolver en la sociedad? ¿Cómo va a ser el trato hacia su prójimo? Necesitamos que el joven tenga inyectado amor en su corazón. Tenemos que ser padres responsables para poder nosotros guiar a nuestros hijos a una vida ejemplar, a una vida de respeto hacia nuestros mayores, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros pastores, hacia nuestras autoridades, etcétera. Tiene que haber un respeto, lógicamente. Y es obligación de los padres inculcarle eso a sus hijos. La bondad. En la actualidad hay mucha maldad. Nos hemos olvidado de este valor de la bondad. La gente o las personas solo están viendo su beneficio. ¿Por qué motivo? Porque los padres de familia no les han inculcado eso a sus hijos. Ser bondadosos, ser dadivosos, tener amistades que los vayan a ayudar o apoyar en su buen desarrollo durante la juventud. Y por último, la misericordia. Cuando nosotros tenemos misericordia, sabemos que Dios es un Dios de misericordia y Él nos pone en nuestro corazón esa misericordia para nuestro prójimo. Aquel que tiene misericordia, aquel que tiene amor, nunca jamás le va a ver el mal a alguien, a su prójimo. Pero eso no es nada más, eso no viene de la nada, eso son enseñanzas, son principios, son valores, son ejemplos de los padres hacia los hijos, para que cuando estos se desenvuelvan ya en la sociedad y puedan salir libremente a desarrollar sus actividades dentro de una sociedad específicamente de la guatemalteca, pues ellos puedan hacerlo de la mejor manera posible. Hay también otras obligaciones, y unas obligaciones de nosotros como cristianos es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Recuérdese, hermano o amigo que esté viendo este programa o más adelante la conferencia, Proverbios en su capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando dice instruye al niño, ¿a quién se está refiriendo él? ¿Será que se está refiriendo a una persona ajena a ese niño, que no conozca a ese niño? No, se está refiriendo precisamente a sus padres de familia. Ellos son los que tienen la obligación de instruir al niño, de instruirlo, pero dice desde la niñez, desde que ya el niño pueda tener conocimiento de valores, es de llenarlo de valores cristianos, de conocimiento de la palabra de Dios, para que este joven esté encaminado a un liderazgo fortalecido y bien concreto en los caminos, en este caso específicamente en los caminos del Señor, y ser un servidor de ejemplo para la sociedad. Recuérdese, el testimonio que nosotros podamos dar ante una sociedad quebrantada es lo que va a hacer que muchos vengan a los pies de Cristo. Si nosotros estamos dando un mal testimonio a través de nuestra forma de actuar, muchas personas se van a alejar de los pies de Cristo, se van a alejar de los caminos del Señor. Por eso es que tenemos esa obligación los padres de familia también de poder instruir al niño para que de viejo no se aparte de ese camino importante que es la palabra de Dios. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, vea, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios, la versión del lenguaje actual dice, del servidor de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la versión de los 60 y la versión de lenguaje actual dice, para todo bien. O sea, servidor encaminado para todo bien. Eso es un líder.
Ahora, ¿conocemos la palabra de Dios? Nos han instruido nuestros padres en la palabra de Dios para que lleguemos a ser buenos líderes y buenos servidores de un Dios todopoderoso y grande. Tenemos que conocer la palabra. De la misma manera, si nos damos cuenta lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino más bien criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué elemental es precisamente saber cómo nosotros debemos de encaminar a nuestros hijos, la obligación que tenemos. Tenemos entonces obligaciones legales, muchas obligaciones legales. Dentro de ellas, ya la mencioné, esa obligación de alimentos. ¿Cuántos niños en la calle lustrando? ¿Cuántos niños en la calle pidiendo tal vez alguna limosna? ¿Cuántos niños en la calle totalmente desamparados que se quedan en los, para no ir tan lejos, aquí en Quetzaltenango he visto yo en los cajeros automáticos ahí, porque hay calorcito, ahí se meten niños a dormir, ahí se han quedado niños a dormir. ¿Dónde? Y ahora uno se pregunta, ¿dónde están esos padres que procrearon en un momento tal vez con amor a esos niños y que los han dejado totalmente desamparados? ¿Creen ustedes realmente que ese niño va a llegar a ser un hombre de bien en la sociedad guatemalteca? En algunos casos, porque no podríamos generalizar tampoco, pero la mayoría de casos de esos niños van creciendo con traumas que vienen a desenvolverse ante una sociedad a través de la delincuencia misma, de la violencia. ¿Culpa de ellos? De ninguna manera, de ninguna manera. Culpa de los padres de familia. Por eso es que debemos nosotros de ser padres responsables. Por eso es que nosotros debemos de empezar desde la juventud a tener un noviazgo responsable, un matrimonio responsable y posteriormente ser padres responsables. Recuérdese, el noviazgo ¿para qué es, joven? Si no es para prepararse para el matrimonio. Eso es el noviazgo, conocer a la otra persona, conocer a la familia de la otra persona con la que está conviviendo el novio. Vaya, tómese un café con él, vea a sus padres de familia cómo actúan, tienen buenos principios los padres de familia, no los tienen, sino antes de tiempo, retírese, huya, porque eso no le va a traer nada bueno. Esa es la preparación para un matrimonio feliz. Un buen noviazgo es la preparación para un matrimonio feliz. Y un matrimonio feliz cumple con sus obligaciones, cumple con sus obligaciones. Definitivamente eso es así. Entonces, creo que legalmente tenemos obligaciones. Y para terminar, quiero decir esto. La ley nos pide cuentas cuando nosotros no cumplimos con esas obligaciones. Y en forma coercitiva nos obliga a cumplirlas a través de sentencias. Paga. Y esta es la única deuda, miren, en alimentos es la única deuda que existe en todo nuestro ordenamiento jurídico, única deuda que conlleva a prisión. Si usted se mete a deudas con una tarjeta de crédito, si usted se mete a deudas con préstamos para cualquier cosa, ninguna de esas deudas le va a generar prisión. O sea, por estar endeudado no va a ir a la cárcel, no, de ninguna manera. Hay otros medios para poder cobrarse. Pero en esta deuda, cuando usted debe pensiones alimenticias, cuando usted no cumple con esta obligación de alimentar a sus hijos, cuando no esté pasando lo conveniente, ahí sí puede ir a parar hasta prisión. Es la única deuda. ¿Y cuál es el delito que se tipifica precisamente para esto? Se denomina negación de asistencia económica, regulado en el Código Penal en su artículo 242. Negación de asistencia económica. Aquel que niega esa asistencia que está obligado a darle a sus hijos puede ir a parar a la cárcel por no cumplir esto. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista legal y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, recordémonos nosotros, padres de familia, que un día estaremos ante el trono de Dios y ahí nos pedirán cuentas también por esa herencia que Dios nos ha dado y cómo nosotros pudimos administrarla durante el tiempo que estuvimos aquí en esta tierra.
ahí nos pedirán cuentas. O sea que no es solamente una penalidad terrenal, sino que también nosotros como creyentes de un reino, del reino de Dios, sabemos que hay un rey, que Él nos pedirá cuentas en un juicio a futuro de todo lo que hicimos con nuestros hijos. Hoy es momento de reflexionar, hoy es momento de pensar que procrear a un hijo es una gran responsabilidad. Si bien es cierto, es lo más hermoso para nosotros los padres de familia, pero también genera una gran responsabilidad. Y nosotros, al momento de tener un hijo, cumplamos con nuestras obligaciones para vivir y para tener una sociedad más limpia de toda violencia, más alejada de todo trauma psicológico que pueda tener algún joven, como por ejemplo esas pandillas, esas maras y esas pandillas vienen de hogares desintegrados, donde los padres no han cumplido con sus obligaciones. Con esto termino, hay mucho que hablar, pero el tiempo es corto y posiblemente más adelante podamos pues hablar de otros temas, tal vez de derechos también que tienen los padres, porque recordémonos, no solo son obligaciones, los padres también tienen ciertos derechos que deben de exigirle a sus jóvenes, a sus hijos, y los jóvenes también van a tener ciertas obligaciones hacia los padres. Dios los bendiga a todos. Gracias, pastor. No sé si hay algún tiempo entonces para las preguntas. Con mucho gusto voy a tratar de responderlas. Gracias, licenciado. Creo que interesante la charla, la conferencia, breve conferencia, y creo que tratamos de hacerlo un poco corto, un poco cortito ahí para no ponerlo tedioso quizá para algunos, pero yo espero que esto no sea así, sino que sea realmente bastante, si lo podemos decir así, yo creo beneficioso, ¿verdad? Porque es lo que buscamos, realmente ser fortalecidos, ¿verdad? Con temas tan especiales como este. Así es de que este es el momento de las preguntas. Yo quisiera oírles, que alguien abriera su micrófono. Creo que ahí se pueden hacer muchas preguntas. Y él ya lo dijo, pues, vamos creo, a seguir este tema. Él tiene otra intervención dentro de 8 días, siempre día lunes, ¿verdad? Así es de que siempre listos, pero por favor, tiempo para ustedes. Si alguien tiene dudas o quiere hacer alguna pregunta, pues excelente. Hay mucho que hablar ahí. Muy bien. Voy a ver un poquito el chat acá, si alguno no. Vamos a ver. Bueno, no sé si hay alguien ahí que quiera hacer preguntas. Yo creo que es un buen momento para hacer preguntitas. Fíjense que yo, en lo que alguien se anima a querer hacer alguna pregunta, el artículo 42 decía, licenciado, ¿desde qué momento toma validez ese artículo 42 en cuanto a la negación a la asistencia de los hijos? ¿Es desde el momento de concebir o hay alguna edad de donde ya empieza? Porque a mí me ponen que pensar en cuanto al problema del aborto, ¿verdad? Porque ahí ya se ha concebido, ya hay un ser, ¿verdad? Con vida. Y creo que hay un tiempo, ¿verdad? Donde yo creo que los doctores saben muy bien toda esta situación, pero quisiera preguntarle a usted en cuanto a eso, ¿desde qué momento es que toma validez su micrófono? Muy bien, pastor. Es el artículo 242 del Perdón, Código Penal. 242. Ahí es donde se tipifica el delito de negación de asistencia económica. ¿En qué momento se concretiza ese delito? Desde el momento específicamente que deja de cumplirse esa obligación. O sea, el padre puede estar cumpliendo 5 años, 10 años, pero a los 10 años deja de cumplirla y deja al niño de 10 años sin alimentos. Recuérdense que los padres tienen la obligación de hacerlo desde el momento de que el niño necesita ya sus alimentos hasta la mayoría de edad. O sea, todo ese lapso de tiempo es obligación del padre proveerles.
el sustento, el vestido, la habitación, la medicina, todo lo que necesita. Pero ¿cuándo se tipifica el delito? Desde el momento exacto que él deja de cumplirlo. Puede hacerlo desde siempre, o sea, puede hacer que desde el momento nació y nunca se obligó él a pasar alimentos. Entonces, desde ese momento empieza a correr el tiempo para que después la madre le reclame a él esas pensiones alimenticias. Y le diga, usted no me dio 5 años, usted no me dio 10 años de alimentos, etcétera. Entonces, él pueda exigirle, la madre puede exigir precisamente esa pensión alimenticia para sus hijos. Yo quizá pensaba, tal vez mi pregunta va un poquito más allá, desde el momento que ya el varón viene y aparece la noticia que la mujer está embarazada, ¿no es desde ahí que ya es responsabilidad y que desde ahí pueda cometer la falta? A eso me refiero, si desde el momento que hace sabe que está embarazada, porque es el cuidado de él, pues hacia lo que ya está dentro de ese vientre, igual a la mujer, ¿va? Pero no sé. Sí, efectivamente. Podría ser desde el momento de la concepción cuando ya es sabido por el esposo, ¿verdad? Porque recuérdese que la madre necesita asistencia médica para tener ya un parto sano también, ¿verdad? Necesita alimentos para tener a un niño sano, ¿verdad? Y eso lógicamente es una obligación del padre. Ahora, lo que sí es cierto es que por lo general, en la ley no hay una sola madre que exija esa clase de alimentos durante el tiempo de la concepción hasta el nacimiento del niño. Del nacimiento para adelante ya es cuando la ley entonces le da la facultad a la madre para poder exigir esos alimentos. Ah, bien, o sea que la facultad está al nomás nacer. Exactamente. No es tanto el asunto del vientre, aunque se tiene que tener la responsabilidad, pero más que todo la ley solamente, ahí estamos claros. Para mí está clara ahí la respuesta. Igual no sé si les pudo haber ayudado a algunos ahí esta pregunta. Bueno, no sé si hay alguien para así pasar de inmediato a la siguiente charla. Sin más y menos, no sé, alguien quiera preguntar algo más. Yo creo que para mí pues todo estuvo excelente, ahí los consejos, las bases bíblicas fueron muy importantes. Lo que Pablo trata de decir me gustó mucho cuando usted dijo, yo mismo me gastaré. Importante esto, ¿verdad? Cuando un padre realmente tiene bien claro el concepto, ¿verdad? De la responsabilidad. Así es de que no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita y si no entramos de inmediato. Muy bien, creo que alguien puso por ahí, ¿verdad? Que ya la charla está bastante clara. Yo espero que igual para los demás, pero no se queden con inquietudes. A veces hay inquietudes, yo voy a preguntar esto, pero pregunte. Por lo menos una preguntita de alguien que quiera hacerlo ahí. Y si no, pues bueno, estoy entendiendo que todo está muy claro, por lo que ya alguien puso ahí un mensajito que todo está muy claro en cuanto a la charla. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Mi pregunta es, en estos tiempos de pandemia en que estamos, si un dado caso que si, pongamos, la madre tiene su denuncia, ¿va? En que el papá no le ha pasado pensión alimenticia a la niña desde hace año y medio, y por situaciones de la pandemia se anula el caso y se queda ahí y ya no lo siguen el proceso y según dicen que le van a llamar, que van a llevar el caso, pero por la pandemia se queda ahí. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Muy bien. Le voy a decir, el derecho ese nunca se pierde. Puede ser que haya un poco de tardanza en los órganos jurisdiccionales, o sea, en los tribunales, por la situación de pandemia. Y por eso es que los tribunales están atrasando con fijar ciertas audiencias para el reclamo específicamente de la pensión alimenticia. Pero no se pierde, o sea que la madre que no va a tener pena de que por la pandemia se perdió el derecho o ya no van a hacer nada con esa demanda que yo puse, definitivamente que no. Simple y sencillamente ahora, desde que el gobierno ha abierto el país, los tribunales ya empezaron a trabajar un poquito más rápido, podríamos decir. Entonces, próximamente ya seguirá ese proceso que se tiene ya desde hace un año. Y ya va a tener la oportunidad de poder reclamar la pensión alimenticia que tiene derecho. No sé si quedó claro el concepto. Sí quedó claro. Gracias, Lick.
Para Bien, servirle. gracias por la participación ahí, Azucena. Excelente, yo creo que a veces sí tenemos, se dan cuenta, siempre tenemos ahí algunas preguntitas porque quizá vivimos casos, ¿verdad? En las familias, y si ustedes saben de algún caso, igual es bueno. Creo que todo este seminario vamos a estar tratando algunos aspectos bastante interesantes en cuanto a lo legal, ¿verdad? Para poder apoyar a las familias, para poder ayudar a los hogares, para poder ayudar al liderazgo. Por eso se trata de fortalecer el liderazgo, ¿verdad? Y como decía específicamente, el liderazgo, fortalecer el liderazgo en cuanto a conceptos, en cuanto a temas y fortalecer igual hacia la iglesia y más también igual fuera de la iglesia. Eso fue lo que traté de decir al inicio. Así es de que no sé si hay una pregunta más, si no paso de inmediato. En el ¿Estamos? chat hay una pregunta, pastor, que ¿Sí? quisiera responderla Dale, también. dale. Claro. Dice, ¿qué posibilidades hay de un niño que no está reconocido? ¿Puede recibir pensión alimenticia? Quiero decirle que efectivamente, legalmente no se puede. Legalmente no se le puede exigir a una persona o a un varón que le pase una pensión alimenticia a alguien que no haya reconocido. En este caso específicamente, si no está reconocido, lo que se debe de hacer es iniciar un juicio para el reconocimiento de este niño. Y cuando ya esté reconocido, entonces sí reclamar las pensiones alimenticias que haya dejado de pasar. Ahí sí se puede hacer. Pero no se puede pelear legalmente un procedimiento de un niño que no esté reconocido, porque entonces, ¿cómo acreditar que es el papá y que tiene esa obligación que la ley le dice para pasarle una pensión alimenticia? Entonces, un niño que no esté reconocido, legalmente no se le puede exigir a determinado varón que pase una pensión alimenticia. Tiene que, primeramente, reconocerlo. Y hay muchas formas legales de cómo reconocerlo, aunque el padre se niegue. Ahorita una de las formas más rápidas y seguras es el juicio a través de una prueba de ADN. Aunque el padre se negare, el juez lo puede obligar aún a que se haga la prueba de ADN. Ahí está. Reconocer a sus hijos. Muy bien, creo que esa era la parte que iba a tratar de agregar, pero excelente, ahí estamos, creo yo. Bueno, no sé si algo más, si no, entonces entramos de lleno a la siguiente charla para que no se nos vaya más el tiempo. Gracias, licenciado, gracias, creo que todos están ahí agradecidos con esta parte suya y vamos a entrar entonces de inmediato a lo que sigue. Creo que viene un tema muy especial también, Pastor Carlos Samayoa. Vamos a entrar a ese tema que creo que va a fortalecer bastante el liderazgo creo que para cada uno de nosotros. Todos considérense que son líderes, algunos lo que queda es tratar de encontrarse, ¿va? De creerse que son líderes de alguna forma. Yo creo que es lo que vamos a tratar de ir dejando en ustedes. Pastor Carlos, con usted. Y muy buenas noches para cada uno de ustedes. Gusto de verlo, Pastor Luis, así como también al licenciado Raferi y el tema que está desarrollando o acaba de terminar, pero que prosigue. Como ya he sabido de todos, también a los que están ya conectados desde hace tiempo en la sala de espera. El tema es muy importante. El tema es cómo fortalecer el liderazgo, especialmente en la familia y luego en la iglesia. Y quisiera en este día o en esta noche dar una introducción. No vamos a desarrollar todos los aspectos del liderazgo, sino una breve introducción. Tenía unas presentaciones, pero el joven que me asiste no le fue posible estar en estos momentos, pero para el próximo lunes o cuando sea la otra conferencia, vamos a mostrárselas. Quiero empezar en primer lugar definiendo lo que es liderazgo, porque algunos tienen bastantes ideas de lo que es liderazgo y hay experiencias en la vida que son difíciles encapsularlas en una sola palabra. Un ejemplo es el amor. El amor es tan grande, tan alto, tan profundo, tan extenso, que la misma expresión amor se queda corta para poder comprenderlo. Lo mismo sucede con el liderazgo. Es un concepto tan amplio
que se necesita estudiarlo en un proceso. Y si yo preguntara ahorita, empecemos tal vez involucrando al grupo. Solo es una respuesta de una sola palabra. Después entre todos armamos una comida muy sabrosa en cuanto a esta enseñanza. Quiero que ahorita piensen y definan el liderazgo en una sola palabra. ¿Cómo definiría usted el liderazgo en una sola palabra? Y abro este momento para que ustedes puedan expresarla. Si alguien puede contestar, puede hacerlo oralmente ahí. Y si no, pues puede escribirlo. Sí, tenemos las dos vías. Puede conectar su micrófono o escribirlo. Líderes de un grupo. Alguien puso por acá, influencia, puso alguien. Sí, Antonio, que no alcancé a leer rápido. Sí, influencia. Pero en su pantalla. Líder de un grupo. ¿Alguien quiere hablar? Puede abrir su micrófono. Cuando usted participa y habla o escribe algo, ya está activando su liderazgo. Una de las maneras en las cuales nosotros tenemos que activar el potencial que hay dentro de nosotros. Las 2 o 3 opiniones para poder desarrollar esto definiendo lo que es el liderazgo. Responsabilidad. De Azucena Escobar. Muy bien, el liderazgo es influencia, el liderazgo es responsabilidad. Vamos a escuchar otros dos. Como repito, es algo que cuesta encapsularlo en una sola palabra, pero hagamos el intento. Ya no tenemos más opiniones. Respeto de Jessica Gómez, ella está escribiendo. Y así es. Y así poco a poco vamos. Esto es el liderazgo, es como cuando usted empieza a hacer un pastel y le empieza a colocar cada uno de los ingredientes para que salga muy sabroso. El liderazgo es influencia, el liderazgo es respeto. ¿Y cuál fue la otra definición que me dieron del liderazgo? Responsabilidad. Responsabilidad sobre todas las cosas. Y influencer, que es lo más, es lo básico. Y es lo que John Maxwell, que es experto en liderazgo. Influencer. Así es influencia. Otros dicen el liderazgo es visión, porque si no hay visión no se desarrolla el liderazgo. También otros dicen que el liderazgo es valentía, que el temor deja a muchos sentados en las bancas de la vida. Hay otra, paciencia también. Modelo. Pues, el modelo. El pastor modelo. Ser modelo. Ser modelo también.
Y así vamos entendiendo poco a poco todas las perspectivas del liderazgo. Tengo aquí una definición que se las voy a leer despacio. Aunque estas presentaciones van a ser enviadas al Pastor Luis, para después usted se la puede pedir a él para ser enviadas. Esta definición, dentro de muchas, dice así: liderazgo es el proceso de, en primer lugar, motivar; segundo lugar, movilizar; tercer lugar, proveer; en cuarto lugar, dirigir a personas para que persigan con pasión y estrategia la visión que el grupo abraza conjuntamente. Lo voy a repetir. Liderazgo es el proceso de motivar, movilizar, proveer y dirigir personas para perseguir con pasión y con estrategia la visión que el grupo abraza conjuntamente. El liderazgo a pura ley tiene que ver o se relaciona con el trabajo en equipo. Ahora, el liderazgo cristiano es la misma definición, solo que se le agrega algo muy importante, que es el liderazgo cristiano. Es el proceso también de motivar, de movilizar, de proveer y dirigir personas para perseguir con pasión y estrategia una visión de Dios que el grupo abraza conjuntamente. En el liderazgo secular, por así decirlo, son visiones particulares que se abrazan, personales o en grupo. Pero en el liderazgo cristiano lo que marca la diferencia es que esa visión no es de la persona, sino que esa visión viene del cielo. Esa visión es de Dios. Y vuelvo a repetirlo, el liderazgo es el proceso de motivar, porque sí necesita mucha motivación, porque a veces no queremos arrancar, a veces no somos decididos en hacer ciertas cosas, postergamos, entonces se necesita mucha motivación, pero la motivación en sí tampoco lo logra todo. Hay que movilizarlos. Yo puedo emocionarme y sentirme motivado, pero si no hago algo, si no acciono, no sucede nada. Lo dijo John Maxwell, que es experto en eso, dijo: todo cae o todo se levanta con el liderazgo. También él dijo: el líder es la clave del asunto o es el clavo del asunto. Entonces se necesita motivación, mucha motivación, movilización, que es ya emprender, arrancar, y también proveer todos los recursos que se necesitan para poder alcanzar esa meta, dirigir también, porque el líder se destaca por estar señalando la dirección. Hay un ejemplo que dice cómo se reconoce un liderazgo cuando hay un grupo que se está internando en una selva y de repente se pierden. El líder se distingue con aquel que sube un árbol, al árbol más alto, y empieza a ver el norte, el sur, el este, el oeste, y luego desciende de ese árbol y le dice al grupo: por acá es, aquí es nuestra dirección. Entonces él provee de dirección. Y se trata también, ya al tener estos elementos, que se le suman influencia, se le suma respeto, lo que ustedes aportaron, pero también se requiere que el grupo en sí persiga con pasión y estrategia la visión. Pasión es dejar el corazón, es dejarlo todo. La gente apasionada es aquella personas que no importa el sacrificio que se haga, porque la pasión es el combustible que los hace levantarse y llegar hasta la meta, porque es gente apasionada. Lo triste es ver a veces que se tienen metas, se tiene una visión, pero se mira una pasividad, se mira falta de interés en hacerlo. Pero el líder sí tiene esa gran responsabilidad de motivar, movilizar, proveer, dirigir, y sobre todo él es el que inyecta la pasión
porque si el líder no está motivado, ¿cómo puede entonces el grupo estar así? Pero cuando su líder está motivado, la pasión es contagiosa. Hay equipos en el mundo del deporte, de básquetbol o de fútbol, donde sobresalen a veces dos que son los líderes del equipo, pero juegan con tanta pasión que contagian eso. Y hay otros jugadores que no son tan reconocidos como ellos o que no tienen las habilidades como ellos, pero resultan haciendo las cosas bien porque le ponen esa pasión. Y no solamente el grupo tiene que tener pasión, sino vemos que tiene que tener estrategia. La estrategia es muy importante porque la pasión es el combustible, pero si no hay estrategia, ese combustible o esa pasión o esa fuerza se puede derrochar. Como alguien dijo, no pongas hay un incendio y urge apagarlo, pero no pongas la escalera en la pared equivocada, sino ponla en la pared correcta para poder solucionar el problema que se está dando. Se necesita entonces estrategia también. Muchas veces hay como una crítica al liderazgo cristiano, de que no tiene estrategia. A veces tienen razón, a veces no, pero la Biblia sí nos enseña mucho de la pasión. Por ejemplo, hasta esa semana donde el Señor Jesús dio su vida por nosotros, se le conoce como la pasión de Cristo, que fue lo que le llevó a ir a la cruz. La pasión, el amor, nos amó apasionadamente, que no le importó morir de esa manera, y así estableció lo que es la redención para la humanidad y para quien quiera abrazarla. También ahí en Hebreos 12 encontramos muchas cosas. Mejor se lo leo en estos momentos porque nos enseña acerca de la importancia que es la pasión en un liderazgo. Hebreos 12, se lo leo ahorita, cual dice de esa manera. En el 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él tiene una meta por delante. Y ahí dice el versículo 2 de que colocó el gozo por delante y así soportó el oprobio. Solo una persona apasionada coloca ese gozo por delante, o sea que en el momento no se está teniendo ese gozo, se está pagando un precio, pero después de pagar ese precio, entonces viene ya la recompensa, viene ya lo que es alcanzar esas metas. También dice esta definición de que el liderazgo no solamente es tener pasión, sino estrategia. Y en el libro de Proverbios encontramos muchos consejos de que no irás a la guerra sin una estrategia. Cuando se levante otro ejército, tendrás estrategia. Dice que también en la sabiduría hay aportación de estrategia. Y el Señor Jesucristo en Lucas 14 habló sobre aquella persona que quiere construir y habla que primeramente entonces debe tener sus planos, debe organizarse y tener una estrategia para poder alcanzar la meta de construcción, no sea que empiece y no termine. También habla sobre la situación de un rey que presenta guerra contra otro rey, que si no ha tenido la logística también de ver con cuántos elementos cuenta y si lo supera el otro ejército, entonces ahí levanta bandera de rendición. Eso está en Lucas 14. El liderazgo incluye entonces tener pasión, tener estrategia para alcanzar la visión de Dios y que el grupo lo abrace conjuntamente. Ahí ya se vuelve muy productivo el trabajo en equipo. ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos aquí en esta introducción definiendo lo que es el liderazgo, que conlleva varias cosas.
Se dice también, hay muchas clases de liderazgo, muchísimas. Solo voy a introducirme en esta sobre dos clases de liderazgo. Está el líder habitual y está el líder situacional. Respondiendo a la pregunta del millón que ya ustedes se las han hecho, de que un líder nace o se hace. Es siempre una pregunta que sale en estos asuntos de liderazgo cuando uno está comentándolo. Un líder ya nace así teniendo en su ADN esas cualidades del liderazgo o se va formando en el proceso de crecimiento. No sé si alguien quiere intervenir y decir qué piensa en esto. Si nace un líder o se hace. Bien, Alicia Chay dice que se hace. Muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con Alicia para declarar que se hace, que es un proceso? Se nace de parte de Cristina Vicente. Entonces aquí tenemos dos opiniones que no necesariamente son las mismas. Una es que nace y la otra es que se hace. ¿Cuál es la respuesta aquí indicada? ¿O nace o se hace? La respuesta es Las práctica. dos cosas. Las dos. Las dos cosas. Nace y se hace. Y aquí podemos ver también en estas dos clases de liderazgo, el liderazgo situacional y el liderazgo habitual. ¿Quién es un líder habitual? Un líder habitual es fácil reconocerlo porque tiene una capacidad de decisión muy rápida. Es alguien que siempre está dando la dirección hacia el grupo. Por ejemplo, en una escuela primaria, hablemos que de repente los maestros dan un recreo extra porque tienen una reunión y hay un grupo de niños ahí que están aburridos y que no hayan qué hacer en ese lapso de recreación. Pero de repente sale dentro de ellos un niño que dice, ¿por qué no jugamos un partido de fútbol, una chamusca? Y alguien dice, pero si no hay pelota, no tenemos. Entonces ese mismo niño dice, ¿y por qué no hacemos una cooperacha, como decimos? ¿Por qué no juntamos? ¿Cuánto trajiste? Tenés un quetzal, tenés 50 centavos. Y dentro de todos, y van a la tienda y compran su pelota. Y luego los demás, los que son situacionales, dicen, pero ¿y ahora cómo? ¿Quiénes contra quiénes? ¿Cómo nos vamos a organizar? Y el que es líder habitual, el niño que es líder habitual, entonces dice, hagamos una fila. Y tú te vas a la derecha y tú te vas a la izquierda. Y ahí ya salen los dos equipos. Entonces el niño que actúa así es un líder habitual. O sea que ya lo trae, es en su ADN. Y por eso es que es muy práctico en hacer esas decisiones. Ahora el líder situacional es alguien que no decide de primas a primera y que no mucho se involucra en dirigir un grupo. Pero cuando hace falta el líder habitual, entonces ese líder situacional ocupa su lugar. En muchas ocasiones no lo quería, no quiere dirigir, no quiere ponerse al frente, pero la misma necesidad del momento, el mismo contexto que está pasando, hace que salga en escena y que tome el lugar correspondiente. Me recuerdo a mi hermano Oscar, que es un líder habitual. Cuando vivíamos todos, antes de que nos casáramos, entonces él, en la ausencia de mi papá por sus compromisos, él estaba al tanto de todo y cuando había temblor, pues ya nos estaba levantando a todos.
es un líder habitual. En mi caso he sido mucho situacional, que no estoy así al frente, pero cuando definitivamente alguien lo tiene que hacer, entonces me pongo a la disposición. Ya cuando mi hermano hacía falta, entonces yo asumía un poco el rol que él hacía, pero cuando él estaba presente, entonces le tocaba a él. Ahí podemos ver esas dos diferencias entre el líder habitual, que ya está en su ADN y no le cuesta, sí tiene que ser pulido también, pero el líder situacional es aquel que es un poco más seguidor, pero que ya en un momento determinado, entonces asume ese liderazgo. Entonces se ha hecho un estudio, una estadística, el cual dice que de cada 8 personas, 1 es habitual. O sea que existen más situacionales que habituales. No sé si tengan un comentario con respecto a esto. Si va quedando clara la lección de hoy. Muy bien, creo. Luego de plantearles esto, para mí es muy motivante. No lo vamos a hacer hoy, sino tengo creo que ya como unos 5 minutos, ya van a ser las 9. Entonces solo hacerle la invitación, mejor dicho, de que vamos a estudiar el libro más fascinante, el libro que nos enseña del liderazgo de una manera extraordinaria. Y ese libro es la palabra de Dios. Y quiero decirles de que no es solo un libro, sino se dice que son 66 libros, según el canon, y así es. Pero Dios no está limitado por el canon. Con esto no estoy diciendo herejías de que hay otros libros sueltos. No, la Biblia es un libro que está unido por el poder de la sangre de Cristo, que es el cordón que une, no es un libro de hojas sueltas. Pero lo que quiero dar a explicar de que en cada libro de la Biblia, cada capítulo se vuelve un libro. Cada versículo se vuelve un libro. Cada palabra se vuelve un libro y cada letra, y no estoy exagerando, cada letra se vuelve un libro. El pastor Luis sabe mucho. Amén. Sabe mucho. Amén. Es extraordinario. Así es. Podemos echar mano a la gran literatura. Ahora no podemos quejarnos de que no hay libros de liderazgo, abundan. Estaba viendo una estadística que en Norteamérica, en los años 20, 30, 40, los libros que más abundaban eran los de administración de empresas, no así de liderazgo. Pero viene un rompimiento en la década de los 70, 80 y 90, y entonces ya se pensó en el liderazgo, en una amplia literatura de liderazgo. Pero si usted no puede acceder a esos libros, aunque yo creo que sí, está el mejor de todos. El libro por excelencia de liderazgo familiar, liderazgo eclesiástico, liderazgo empresarial, liderazgo económico, es la Biblia. Y de ahí vamos a tomar, porque como el seminario tiene un lapso de tiempo, les hago la invitación desde ya para ver el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro de excelencia, de liderazgo de excelencia, mejor dicho. Hay personas como Barbara Young, de profesional con una maestría en Estados Unidos de administración de empresas, y ella dijo que el libro que le enseñó más acerca de liderazgo y de administración es el libro de Nehemías. Es extraordinario. Estamos hablando de una persona sumamente preparada en una universidad sobresaliente de Norteamérica, y reconoció la aportación que da la Biblia. Y los motivo a ustedes desde ya para que nos familiaricemos, para que si es dentro de 8 días la otra conferencia, ustedes ya tengan muchas nociones. El libro de Nehemías tiene 13 capítulos y no vamos a correr, sino a estudiar, si quiere, a partir de hoy, un capítulo diario. De tal manera que en 13 días usted tiene completamente leído el libro de Nehemías.
Y hay dos clasificaciones muy extraordinarias, solo las menciono porque las vamos a ver. La estructura de Nehemías está compuesta por tres partes. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 7 están los grandes principios de liderazgo, lo que todo líder necesita saber, del capítulo 1 al capítulo 7. Del capítulo 8 al capítulo 10 están los principios de renovación espiritual. Están los principios de cómo puede surgir un avivamiento en un corazón y en varios corazones. Y del capítulo 11 al 13 están grandes principios de administración de organizaciones. Así está clasificado, lo repito, y con eso entrego el tiempo. Del capítulo 1 al capítulo 7, grandes principios de liderazgo. Del capítulo 8 al 10, principios de renovación espiritual. Y del capítulo 11 al 13, principios de administración. Grandes principios de administración. Entonces quiero dejarlos motivados. Muy, muy bienvenidos a este seminario. Y así usted recibe su diploma con gusto de poder testificar que está aprendiendo y aplicando estas grandes herramientas que están al alcance de nosotros. Excelente. Yo no sé, gracias, Pastor Carlos. Qué bueno es poder realmente escucharlo, y para los que no lo conocen, pues yo creo que el Pastor Carlos tiene mucho conocimiento en cuestiones teológicas ahí, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con teología, tiene mucho conocimiento. Ya los iremos invitando posteriormente. Tal vez ya fuera de este seminario, posiblemente vayamos a realizar un seminario. Quizá a alguien quizá le gustaría, no sé. Eso nada más trato también de dejarlos ahí motivados. Quizá aprender, quizá los secretos que hay en las raíces hebreas. Hay cosas muy buenas, ¿verdad? Que me gustaría, no sé, he estado pensando mucho en esto. Para los que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, esto es una situación un tema bastante interesante para conocer más de las cosas de Dios. Pero ya lo miraremos posteriormente, ¿sí? Así es de que creo que como tarea, qué bueno sería que ustedes empiecen a leer el libro de Nehemías, lo que está en el libro que está en la Biblia, ¿verdad? Pero no sé si alguien, yo les pregunto, si alguien, déjenme escrito ahí, si alguien de casualidad no tiene un libro que es un libro que está fuera de la Biblia, que tiene que ver con el liderazgo, así creo que se llama, el liderazgo de Nehemías. Ese libro puede ser muy importante para que ustedes lo puedan tener a la mano y van a entender aún mejor. Si alguien lo tiene, póngame, yo lo tengo. Y si no, pues qué interesante va a ser que escuche, pero muy bueno. Yo creo que va a estar muy bueno esto, que se les pueda dejar ahí. Así es de que esperamos que ustedes sean fortalecidos con esto. Compartan, por favor, con los compañeros, con los amigos, con la familia. Esperamos que, yo no sé si hay alguna preguntita. Creo que va a ser muy interesante que igual hagamos alguna pregunta, ¿verdad? Creo que igual nosotros nos vamos a sentir motivados para seguir hacia adelante. Yo creo que algunos se nos corrieron, ¿verdad? El grupo que estaba, pero creo que algunos quizá no todos los temas a veces que son bien recibidos, ¿verdad? Pero créanme que los temas son interesantes. Y es lo que decía el pastor Carlitos ahí, ¿verdad? No sé si dentro de los que están acá hay algunos que les guste la lectura, pero así apasionada. Y no sé si alguno de los que están acá quizá tienen y han tenido la intención de escribir un libro. También esas partes son importantes también, ¿verdad? Pero el que le gusta la lectura apasionadamente, yo creo que usted puede ser ya de hecho un aspirante a escribir un libro, pues. Y como el pastor decía, tan solamente una palabra, una expresión de quizá tres palabritas, con eso ya usted puede realizar una escritura de un libro. A mí me gustaría que los que están acá, de repente como tarea, traten de enviar, si pueden enviar ahí a Nayansi, o pueden enviar ahí al chat, ¿verdad? Pueden colocar ahí quizá algún nombre de algún escrito que usted tal vez ha soñado, ¿verdad? Interesante sería. Yo les cuento, fíjense que si alguien quisiera, yo les puedo dejar esta inquietud. Yo me ponía a pensar y así ya vamos a ir terminando. No voy a robar más tiempo para así hacer una oración y terminar la noche de hoy. Así es de que les quiero dejar esto, Cuerdas de Amor. Algunos conocen la canción de Julio Melgar, sí, que hoy ya no está con nosotros.
esa canción él mismo la entendió cuando estaba en los momentos más difíciles. Él expresó, porque entendió que esa canción que él escribió, pues como que era parte de los detalles de Dios para su vida, y él escribió cosas bien, bien especiales en esa canción, pero él entendió a la hora que ya estaba con la enfermedad que se lo llevó, ¿verdad? Pero yo con esto quiero decirles que qué interesante es escribir. Este es un buen tema que yo miraba y estaba tratando de buscar, y no hay más que en la Biblia, porque de la Biblia sacó él esa palabra, cuerdas de amor. Y lo que él trata de decir, ¿verdad? Que cayeron sobre mí, dice en su canción, ¿verdad? Entonces, lo más tremendo es eso, que cayó sobre él, pues, que él llegó a entender su proceso y los detalles más lindos que igual él expresa en la canción. Pero ese es un libro, definitivamente, pero yo no encuentro todavía hasta el día de hoy más que las mismas palabras escritas en la Biblia de Oseas y de Salmos, de Proverbios, que ahí encontramos algo sobre esto, y además también en el libro de Samuel, para mí, ¿verdad? Donde Saúl también aparece con un concepto de cuerdas, y excelente esto que fue de parte de Dios usando a David. Así es de que el libro se puede escribir tan solamente de 1, 2, 3 palabritas, que es una expresión, y que de eso se puede escribir muchísimo. Así es de que yo los invito acá para que lo puedan hacer. En esta vida hay que sobresalir, y ahí va el asunto del liderazgo. Hay que demostrar, sí, hacia qué esfera, hacia qué campo usted quiere lanzarse, hacia qué campo, hacia qué gente quiere usted ayudar, ¿verdad? Es importante todo esto. Así es de que esperamos dejarles fortalecimiento, ¿sí? Ahí a la casa, al hogar, a la familia, la líder. Así es de que muchas gracias, Pastor Carlitos, igual licenciado Rafael, gracias, y a cada uno de ustedes un abrazote por haber participado. Y ya les dije que si alguien no ha dejado su nombre, déjeme su nombre ahí, por favor, para tenerle siempre al tanto. Y ya saben que cuando terminemos este seminario, ustedes van a tener ese diploma ahí, ¿verdad? Por su participación. Creo que va a ser muy especial ese diploma. Esperamos que así va a ser. Así es de que vamos a terminar entonces, vamos a hacer una oración, y así vamos a terminar. Licenciado Rafael, Pastor Carlos, gracias por las participaciones, ¿verdad? Había por ahí una preguntita, creo, para el licenciado, pero para no hacer largo esto, la vamos a dejar pendiente por ahí. Ahora la voy a apuntar yo acá, y tal vez la agregamos cuando sea la siguiente reunión con ustedes, ¿verdad? Que va a ser el lunes. Así es de que gracias, de veras, gracias, y un aplauso para todos ustedes, de veras, y desen un aplauso ustedes ahí, hombre, ¿verdad? Y espero que ustedes vayan a descansar rico esta noche, y tal vez también no dejando por un lado la invitación para el jueves. El jueves tenemos otra reunión, y va a ser con la parte de salud. Van a haber también creo yo, dos conferencias ahí muy especiales en cuanto a salud. La doctora Nancy vuelve a estar con nosotros, por favor, para que compartan, y con los amigos también, ¿verdad? Por favor, y siempre les enviaremos ahí el recordatorio. Así es de que oramos esta noche. Permítanme hacer la oración acá. Gracias a cada uno. Amantísimo Rey, amantísimo Dios, Espíritu Santo precioso, tú que fortaleces nuestras vidas, tú que nos levantas y nos ayudas. Gracias por ello. Yo creo que algo muy importante que me pareció mucho esta noche al inicio de esto, lo que decía el licenciado Ranferi en el tema tratando de fortalecer el conocimiento mismo de esos derechos o de esas obligaciones, primeramente, porque yo creo que todo ser humano tiene derechos, pero igual tiene sus obligaciones también, y que tienen que ir de la mano. Señor, gracias por esto, que es importante. Pero algo que me gustó mucho también dentro de esta charla fue tan importante el entender lo que Pablo dijo también, como para recordar, y que esto sea un fortalecimiento de palabra, de poder, y que llegue al asiento mismo del alma, para que esto pues se regenere todo lo que tenga que ser regenerado, Señor amado. Y qué linda palabra, Señor, el poder entender cada cosita de todo lo que oímos y escuchamos. Ante todo, cuando es de tu palabra, Señor, la base, esa es importante. Eso que Pablo dijo, de importante
importante en cuanto a lo que el Espíritu Santo hace en querer poner no solo el querer, sino el hacer. Esa palabra es poderosa, es importante, y que no nos quedemos solo en el quiero, en el voy a hacer, sino en realmente en el hacerlo, en el practicarlo, Señor amado. Esa palabra de Filipenses ahí de Pablo, Señor, interesante esto por lo que decía el licenciado, me hizo llevar a esta palabra, el poder recordar esto, que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en los momentos difíciles, en no quedarnos solo en el querer, sino también en el hacer. Así es de que si esta palabra fue dada a los de Filipo, creo que fue importante, y porque en algo se estaba quedando la iglesia de Filipo. Así es de que en algo hoy en algo se está quedando la iglesia. Se está quedando quizás solo en el querer, pero en el hacer a veces está muy lejos. Señor, yo te pido por ello para que cada uno podamos ir detrás de esa palabra, la tomemos y la vivamos. Este es nuestro deseo, nuestro objetivo en este seminario, el fortalecer a la juventud primeramente. Creo que es importante porque son el futuro del mañana, pero igual también a ese liderazgo, a esas familias. Por favor, que esto sea fortalecimiento para sus corazones. En el nombre de Jesús, yo te lo pido todo. Y así, Señor, muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, los que han estado hasta el final de esta noche. Bendiciones. Igual también bendecimos a los que se nos corrieron, ¿verdad? Por favor, siempre salúdenlos, mándenles un mensajito y díganles, estuvo bueno, ustedes se la perdieron, pero igual están invitados. Amén. Así es de que buena noche para todos. Que Dios les bendiga y nos vemos entonces en la siguiente reunión, que será jueves, 7:30. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. Qué bueno